Un antibiótico mata a la bacteria y el otro inhibe la replicación. Para que inhibe la replicación tiene que estar vivo. Entonces no tiene sentido. O sea, el primer requisito para asociar antibióticos es que solo podemos asociar bactericidas o bacteriostáticos. Punto. El segundo requisito es que tengan efectos de acción complementarios. Es decir, un antibiótico que sea efectivo sobre gram positivo y otro sobre gram negativo. Si los dos antibióticos que quiero asociar son efectivos contra gram negativo, o los dos son efectivos sobre gram positivo, hay uno que sobra. No tiene sentido tener dos medicamentos para lo mismo. Estoy asociándolos para complementar. Por ejemplo, infecciones polimicrobianas. Y el tercer requisito es que la asociación que pretendo hacer, es decir, la combinación de antibióticos, tenga referencias. Es decir, sea la recomendación escrita para el tratamiento de una enfermedad. Repito, los criterios de asociación solo se asocian bactericidas o bacteriostáticos, nunca bactericidas con bacteriostáticos. El espectro de acción debe ser complementario. Y el tercero, que quizás es el más importante, es que tengo que tener un dato. Tiene que estar informado que esa combinación se usa para tratar ese diagnóstico. ¿Se entiende? O sea, a lo que quiero ir es que no los combinamos porque son los únicos dos que tenían en la clínica. Entonces, vamos a usarlos juntos. Y la idea es restringir la asociación. ¿Por qué? Porque de esa manera mejoramos la rama. ¿Me explico? Profe, una consulta. Si un fármaco por X razón en tal dosis es bacteriostático, pero en una dosis mayor es bactericida, igual hay que tener cuidado con eso, ¿no? Es cierto lo que tú dices. En algunos textos, algunos de estos antibióticos se cambian. No están arbitrarias. Y depende de la dosis. En dosis baja actúa como bacteriostático y en dosis alta como bactericida. Esto no es matemática pura. Entonces tenemos situaciones que a veces ocurren. ¿Qué es lo que tengo acá? Acá tengo los mecanismos de acción de todos los antibióticos. Esta lámina es súper importante. Están todos los mecanismos de acción. Y si digo súper importante es porque se les voy a preguntar, para ser bien claro en el mensaje subliminal. O sea, ustedes deben conocer cómo actúan los antimicrobianos, ¿correcto? Entonces aquí tenemos un mecanismo que interfiere con la pared bacteriana. Mejor descrito, inhibición de la síntesis de pared bacteriana. Inhibición de la síntesis de pared bacteriana. Y son una serie de antibióticos. Vancomicina, vancomicina, penicilina, cefalosporina, monobactamos y carbapenema. Todos inhiben la síntesis de pared bacteriana. Acá tenemos otro mecanismo. Inhibición de síntesis de proteínas. Los antibióticos de esta familia, que son la gentamicina, tetraciclina, los aminosilicoles, se unen a la subunidad menor del ribosoma, impiden que se ensamble el ribosoma, y si no hay ribosoma, no hay traducción de proteínas. Y una célula que no produce sus proteínas es una célula que se muere. ¿No es cierto? Este es otro grupo de antibióticos, otro mecanismo también, pero fíjense que el resultado es el mismo. También hay inhibición de síntesis de proteínas. Pero este otro grupo se une a la subunidad mayor. El fenómeno es el mismo, no hay ribosoma. Macrólido, clorafenicol, florfenicol, glicosamina, tiamulina, streptograminas. Inhibición de síntesis de proteínas. Comparemos estos dos. Si yo hiciera la siguiente pregunta, ¿qué célula del mamífero, de nuestros pacientes o ustedes mismos, podría verse afectada desde el punto de vista de toxicidad con un mecanismo de inhibición de la pared inhibición de síntesis de pared? No se entendió esa pregunta. Muy larga. ¿Qué célula puede dañar un antibiótico que produce inhibición de la síntesis de pared? ¿Estamos claros esa pregunta ahí? La célula que tiene pared. Bien. ¿Qué célula de tu organismo tiene pared? Ninguna. Ninguna. Solo las bacterias. Ahora, ¿qué célula de tu organismo
podría verse afectada por la inhibición de síntesis de proteína. Todas. Todas. Entonces, claramente, antibióticos que inhiben la síntesis de proteína son potencialmente mucho más tóxicos que los que producen inhibición de la síntesis de pared. Entonces, ese es un gran beneficio de conocer los mecanismos. Porque dentro de los antibióticos más seguros, no todos por supuesto, dentro de las penicilinas, tenemos antibióticos que podemos entregar en animales envejecidos, animales durante la gestación, animales con falla hepática, por ejemplo la amoxicilina, que habíamos hablado que es un fármaco muy seguro. Pero nadie entendería que sería coherente, por ejemplo, entregar una tetracyclina en un animal en gestación. ¿O no? Sí, ¿no es cierto? Entonces el mecanismo de acción tiene ese beneficio, de entender el mecanismo, de proyectar la seguridad. Por acá tengo el mecanismo de acción de las quinolonas. Las quinolonas producen la inhibición de una enzima que se llama ADN girasa, o topoisomerasa 2. ¿Qué es lo que hace esta ADN girasa? Desenrolla la hebra de ADN y permite la síntesis de ADN, que se tiene que desarrollar para poder replicar. Entonces, si se mantiene enrollada, no hay síntesis de ADN. Entonces, eso es lo que hace la quinolona en la bacteria. Por ejemplo, el enrofloxacino pertenece a esta familia. La replicación del ADN, metronidazol y los nitrofuranos. Lo mismo, replicación. Por acá, la bacteria, a diferencia de las células mamíferos, puede producir ácido fólico. Nosotros necesitamos consumir ácido fólico, pero lo incorporamos desde los alimentos. Entonces, a diferencia de nosotros, la bacteria puede producirlo, pero necesita un precursor. Y ese precursor es el ácido paraminobenzoico, el PABA, ácido paraminobenzoico. Entonces, ingresa el PABA y es metabolizado a través de dos enzimas, una que se llama dihidrofolato reductasa y la tetrahidrofolato reductasa. El resultado final, ácido fólico. Y el ácido fólico es fundamental para la síntesis de las bases púricas y pirimidínicas. Entonces, los antibióticos de la familia del trimetoprim o el olmetropin inhiben la tetrahidrofolato reductasa y la sulfonamida inhiben la dihidrofolato reductasa. Entonces, estos antibióticos se presentan combinados. Entonces, he escuchado el nombre de un antibiótico que se llama cotrimoxazol o el salfen. Vienen listos, vienen asociados a estos dos antibióticos. Porque, ¿qué es lo que logramos? Logramos interrumpir en 2 puntos, miren aquí, 2 puntos, la síntesis de ácido fólico. El trimetoprim inhibe la tetrahidrofolato reductasa y la sulfonamida inhibe la dihidrofolato reductasa. Entonces, al entregar esa asociación, estamos interfiriendo con el ácido fólico. Pero ¿para qué necesitamos nosotros el ácido fólico? Pues para lo mismo, para asegurar que exista síntesis de bases púricas y pirimidínicas. Adenina, guanina, citosina, esas son las bases púricas y pirimidínicas. Estos antibióticos están descritos que aumentan la incidencia de presentación de enfermedades inmunomediadas. Entonces, ese es uno de los riesgos. Entonces, yo sé que es densa esta lámina, hay mucha información, y vamos a ir viendo después familia por familia, pero nos sirve para comparar antibióticos, cuándo podemos usarlos, cuándo no, conocer el mecanismo de acción. ¿Ya? Y no son tantos mecanismos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mecanismos. Preguntas sobre los mecanismos, que son un poco enredados. ¿No? Bien. Otro dato farmacocinético y farmacodinámico propio de los antibióticos se conoce como la medición del efecto post-antibiótico, el EPA, efecto post-antibiótico. Se relaciona con la CIM, que es la concentración mínima inhibitoria. Los antibióticos dijimos que buscamos que logren concentrarse por sobre la CIM en el foco infeccioso. Ese era el objetivo. Pero resulta que los antibióticos algunos siguen manteniendo actividad antimicrobiana cuando la concentración cae por debajo de la CIM. Siguen manteniendo actividad antimicrobiana por debajo de la CIM. Pero depende, pues, al hacer esa medición podemos clasificar 3 tipos de antibióticos. Los antibióticos que tienen un EPA prolongado, o sea, más de 3 horas, y EPA corto, menos de 1 hora. Tenemos los intermedios que sería
menos de 3 y más de 1, pero está lo mismo. Lo más interesante son los extremos. Entonces, mantienen eficacia como antimicrobiano más de 3 horas después de caer la SIM, o menos de 1 hora después de caer la SIM. ¿Esto qué nos permite? Nos permite clasificar los antibióticos, aparte de EPA prolongado y EPA corto, como 2 grupos. Los antibióticos concentración dependiente y los tiempo dependientes. Los con EPA prolongado son concentración dependiente. Es decir, nuestro objetivo es superar varias veces la SIM. En promedio, 8 a 10 veces la SIM. Y luego podemos esperar que caiga la SIM, incluso por debajo de la SIM, la concentración, y van a seguir actuando como antimicrobianos, porque tienen un EPA prolongado. En términos prácticos, ¿en qué se traduce? Son antibióticos que podemos administrar cada 24 horas. Entonces, la frecuencia de administración no es una cuestión arbitraria. No es que este me tinca dando cada 24, este me tinca cada 8 horas, sino que está definido por el EPA. Aquí tenemos cómo se observaría la dinámica de la SIM. Entonces, damos una dosis, superamos varias veces la SIM, aquí en rojo está la SIM, empieza a descender, cae por debajo de la SIM, pero mantiene el efecto antimicrobiano. Entonces podemos esperar al día siguiente para entregar la siguiente dosis. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿por qué son concentración dependiente? Porque su eficacia depende de la concentración. ¿Sí? Y se estudia esto a través de el EPA, el estudio del efecto post-antibiótico. Y existe otro grupo de antimicrobianos que se conoce como tiempo dependiente, donde la eficacia no aumenta con la concentración, a diferencia del grupo anterior, sino que como el EPA es corto, inmediatamente cuando cae la concentración por debajo de la SIM, tenemos que entregar la dosis siguiente. Entonces aquí la eficacia depende del tiempo. Mientras más frecuentemente lo entregamos, más eficiente es. Entonces, a diferencia del anterior, superamos la SIM, pero no necesito superar la SIM 8 a 10 veces, sino que simplemente necesito superarla. Empieza a caer la concentración, cae por debajo de la SIM, y como sabemos que aquí pierde eficacia este grupo de antibióticos, tenemos que entregar una dosis antibiótica. Lo mismo pasaría después. Entonces, los antibióticos tiempo dependiente aumentan su eficacia si aumentamos la frecuencia de la administración, no elevar la dosis. Por eso vamos a tener un mejor resultado, por ejemplo, si lo entregamos cada 8 horas, este antibiótico. No una vez al día, no cada 12, sino que debemos privilegiar cada 8 horas. ¿Se entiende la idea? Entonces, inmediatamente cuando caiga así, damos la dosis siguiente. Antibiótico tiempo dependiente. Entonces, aquí tenemos como ejemplo algunos antibióticos concentración dependiente, aminoglucosio, fluoroquinona, metronidazol, y antibióticos tiempo dependiente, penicilinas, cefaloporinas, macrónicos. Entonces, antibióticos que podemos entregar cada 24 horas, la dosis es la que marca la eficiencia, y antibióticos tiempo dependiente donde la frecuencia de administración marca la eficiencia. Medicación frecuente o cada 24 horas. Esto es interesante porque uno a veces no entiende por qué uno son cada 8 o cada 24, y créanme, cuando uno quiere prescribir uno cada 8, entonces decir que no puedo darle cada 8, porque yo trabajo, no sé, típico, no hay problema. Es tiempo dependiente, es concentración dependiente. Entonces el tiempo dependiente sería como cada 12 u 8 horas. ¿Y cuál es mejor? ¿Cada 12 o cada 8? Cada 8. Cada 8. Y concentración dependiente también de cada 24. ¿Sí? Esa es la conclusión. El volumen de distribución. Ese ya lo conocemos, ese parámetro. ¿Se acuerdan? El volumen aparente es un volumen teórico en el cual se diluye el fármaco después de una dosis dada. Entonces apliquemos el concepto. Si tuviéramos que hacer tratamiento de una infección bacteriana que está alojada en el cerebro, que es un lugar de difícil penetración por la barrera hematoencefálica, ¿escogerían antibióticos de bajo volumen de distribución o de alto volumen de distribución? Levante la mano, bajo volumen de distribución. Ninguno. Alto volumen de distribución. Yo también.
¿Por qué? Acuérdense, si está diluido en un alto volumen, ¿cómo está la concentración? Alto volumen baja. Y si no está en el fármaco del plasma, ¿dónde está? En los tejidos. Entonces los de alto volumen de distribución son los que tenemos que elegir. ¿Se entiende, no? Estamos aplicando un concepto anterior, la farmacocinética. Estamos terminando esta parte y hasta aquí lo vamos a dejar. Falta un poquitito. Y hasta aquí entraría en la prueba. Entonces, iniciamos un tratamiento. ¿Cuándo evaluamos el tratamiento? Se dice arbitrariamente nunca antes de 48 horas. Pero va a depender de la frecuencia de administración. Si nosotros, en general, existe un concepto que es lograr la concentración en estado de equilibrio, es decir, cuando las concentraciones son estables en el plasma. Y eso se logra después de la cuarta dosis. Entonces, la cuarta dosis, entregada cada 8 horas, es un día y medio. Cada 12 horas son 2 días. Pero si estamos entregando un antibiótico concentración dependiente, que entregamos dosis cada 24, la concentración en estado de equilibrio se logra el cuarto día. O sea, entre 2 a 4 días debemos tener la primera evaluación o evidencia de respuesta del tratamiento. No antes. Entonces aquí hay un problema. Mis colegas a veces están un poco ansiosos. Citan al paciente al control el segundo día y no ven respuesta. Cambian el antibiótico. ¿Estaría bien eso? No, nunca supieron si iba a funcionar o no. Y tienen que esperar al menos 4 días. Sobre todo si cada 24 horas. Entonces, si lo que estamos viendo que la respuesta es poco adecuada, hay que reevaluar. ¿Qué problemas podrían ser la causa de que la respuesta al tratamiento con el antimicrobiano no es satisfactoria? ¿Cuáles podrían ser las causas de que no responda al tratamiento? ¿Diagnóstico? Puede ser, pero ese es el problema más grande. Ojalá no lleguemos a eso. Vamos de menos a más. Que se administró la dosis errónea. Primero, si se administró o no. Sí, porque hay muchas veces que no se lo dieron. no se lo dan. ¿Cómo no podrían lo- asegurar ustedes que se lo dieron? O si dándole están en la una consulta dosis al paciente, nosotros. ¿cómo pueden asegurar que el cliente le dio o la cliente le dio los antimicrobianos? Con exámenes de sangre. Sería ideal, pero Pero- un poco caro y impracticable. Allí me propone hacer exámenes de sangre y medir concentraciones plasmáticas. Yo que trabajo midiendo concentraciones plasmáticas es un problema no tan sencillo. No hay laboratorios tan disponibles para hacer eso. Es caro y lento. Así que tenemos que buscar otra forma, más rápida. ¿Cómo sé? Citar La la señora consulta. Juanita le dio los antibióticos. PCR, mucho. No, pues citar la consulta y ver cómo está el animal. ¿Me cuento lo que hacía yo? Los cito a control y los requisitos para control me tiene que traer la cajita de los antibióticos. O me tiene que traer el jarabe. Entonces yo le pido la caja sin que me vean y cuento cuánto falta. Y veo, debe faltar 4. Y está lleno, nos falta 1. No se lo tengo. Eso De todas maneras no es definitivo. Porque podría faltar, igual no se nos pone en el lado. Porque, entonces, ¿cómo se lo, después le preguntamos, cuando ya veo, faltan 4 y deberían faltar 4, ya estamos más o menos, ¿cómo se los entrega? No, yo se los dejo en el pellet. ¿Han visto cómo lo hacen? ¿No es cierto? Entonces con todos y dejan solo esa pastillita de ella. Y aunque O no, yo se lo doy en la boca. ¿Y usted lo miró después? No, no fue a trabajar. También los guardias los cubren. Sí. Entonces, hay muchas formas de que esto falle. Entonces, es el primer problema que hay que descartar. Que efectivamente se lo dieron y se el perro se lo había tragó. y se lo trago. Y se lo tragó. Entonces, ahí hay que aprender a interrogar. Por eso yo soy bueno para hacer preguntas porque me entrené con la gente. Hay personas que la Ya, entonces vamos de menos a más. Vemos si le entregaron las dosis. La bota. Silencio. Vemos si le entregaron las dosis. Buscamos alguna forma para corroborarlo. Si eso es correcto, bueno, no es el problema. Podría ser las dosis. Bueno, volvemos a recalcular las dosis. Si son las correctas. Si son las correctas, la frecuencia. Chequeamos, buscamos datos. Si son las correctas, podríamos llegar hasta el diagnóstico. Pero no es la primera opción, porque si estamos dudando de nuestro diagnóstico, es que partimos mal.
Yo les dije que el éxito terapéutico se basa en un diagnóstico certero. Ujú. Entonces, si inmediatamente dudo de mi diagnóstico, es que mi diagnóstico en primera instancia estuvo medio... Puediendo. Bueno, pero puede ser. Si tenemos tiempo, les cuento alguna historia respecto a eso. En general, bueno, y podemos corregir ahí si es que hay algún problema. En general, si la respuesta es satisfactoria, es decir, vemos que hay solución de los problemas, que iniciaron el tratamiento, después de 4 a 5 días, si la respuesta es adecuada, cuando cesaron los signos, vemos que está bien el paciente, después de eso, 2 días más. Esa es la duración del tratamiento. Por eso, no sé si ustedes han escuchado, que arbitrariamente se refiere, o se indica a veces que los antibióticos no se indican por menos de 7 días. ¿Han escuchado hablar de eso? No es tan correcto, porque en realidad, en general, una infección poco compleja resuelve después de 4 o 5 días. Y el criterio es que después de la resolución, 2 días más. Si lo sumo, 5 más 2 son 7. Entonces, no está tan mal, insisto, pero en general uno debe ir evaluando. Porque si la solución ocurrió después del 10.º día, el tratamiento serían 12 días. O si ocurrió después del 8, debería ser 10 días. ¿Ya? Entonces, la duración es algo tan estructurado, sino que en general 2 días más después de la resolución de los signos clínicos. Pero depende del diagnóstico, porque hay diagnósticos que requieren tratamientos prolongados cuando iniciamos el tratamiento. Por ejemplo, la osteomielitis. Sabemos que no van a ser 7 días, nunca menos de 2 semanas. La neumonía puede llegar hasta 3, sin problemas. Las prostatitis, también. Las otitis, nunca menos de 14 días. Entonces, hay infecciones que sabemos que son mucho más difíciles de resolver y vamos, en general, no es una duración arbitraria, sino que es una duración que está asociada a una condición. En una neumonía, ¿cómo se hace el diagnóstico de una neumonía? ¿Alguien ha tenido neumonía o ha visto un paciente con neumonía? Sí. ¿Pero el diagnóstico? Con radiografía. Una radiografía de tórax y se encuentra un patrón bronquial asociado a la signología clínica y todo lo que tenemos. Entonces, diagnosticamos la neumonía. Empezamos un tratamiento con antimicrobianos. ¿Y cómo controlamos a un paciente con neumonía? Con radiografía. Tenemos que, después del tratamiento, tenemos que hacer una radiografía y cuando encontramos una radiografía limpia, es decir, ya no están los rastros de la neumonía, una semana más del antibiótico. Por si acaso. No es por si acaso, lo que pasa es que en la radiografía los focos neumónicos microscópicos no son detectables. Ah, ya. Entonces, lo macro lo solucionamos y sabemos que está lo micro. Ya. Por eso damos una semana más. Entonces, ahí no hay una duración establecida, sino que es una semana después de la última radiografía limpia. ¿Se entiende? Entonces, ese es un dato importante. A veces el tratamiento estuvo bien hecho, le dieron antimicrobiano, estuvo bien elegida la dosis, la frecuencia, pero la duración fue el problema. Por eso no solucionamos la infección. ¿Se entiende? Entonces hay que ir pasando por todos los niveles. Y eso. Hasta aquí quisiera llegar. Preguntas para evaluar en la prueba. Una relacionada. ¿No se puede usar anticuerpos de personas que se hayan curado de una enfermedad para